para presentar una ponencia que desde nuestro punto de vista es de suma importancia y además es sumamente inédita en el ámbito en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades académicas e investigativas. Y esta jornada lleva por nombre Los retos de la traducción académica en las ciencias jurídicas. Particularmente nos encontramos emocionados porque, como decía hace poco, se trata de un evento inédito en nuestro contexto, es decir, reflexionar acerca de los alcances de la traducción, Para ello tenemos a un invitado que es verdaderamente un lujo que nos acompaña, que se trata del doctor Francisco Campos Zamora, quien en los últimos años se ha venido perfilando con suma solvencia en el ámbito académico y filosófico internacional. Su hoja de vida, que es sumamente extensa, la hemos resumido de la siguiente forma, en cuanto menos en los aspectos que consideramos de importancia para esta jornada. El doctor Francisco Campos Zamora es un jurista costarricense, quien en estos momentos se encuentra radicado en Polonia. Ostenta de un doctorado en filosofía del derecho en la universidad, ¿verdad? Christian Albrecht Universität de Kiel, en la República Federal de Alemania, bajo la guía del profesor Robert Alexy, a quien en este espacio los alumnos de filosofía del derecho de nuestra cátedra, pues ya ese nombre les ha de sonar. Así como estudios de maestría en Global Rule of Law en Constitutional Democracy en la Universidad de Génova. Ha publicado en las revistas más importantes del ámbito filosófico, como es el caso de la revista Doxa, en la Rex Theory y la Fundación Konrad Adenauer. Ha traducido del alemán al español artículos para la revista Doxa, la revista Isonomía, así como en obras colectivas publicadas por Palestra y la Universidad del Externado de Colombia, así como monografías para la editorial Marcial Pons, que es una de las editoriales más grandes e importantes en el ámbito iberoamericano. Entre los autores que ha traducido se encuentran Matthias Klack, Jan Sigman, Carsten Becker y Wendt Reuters. Así que realmente este es un espacio y una oportunidad muy grande para poder discutir justamente sobre todas estas problemáticas que se presentan al momento de generar la traducción. Previo a cederle la palabra a nuestro invitado, queremos de una vez solicitar la atención de algunas reglas de etiqueta para tener una grandiosa jornada intelectual. La jornada estará compuesta por una primera parte en la que tendremos la conferencia que será impartida por el doctor Campos Zamora, que tendrá una duración aproximadamente de 40 y 45 minutos. Luego de que él termine, abriremos un espacio para preguntas y comentarios en los cuales vamos a solicitar sobre todo que tengan preeminencia las preguntas. Las preguntas se podrán desarrollar por dos medios. Por medio del chat, ustedes pueden escribir directamente al chat y entonces aquí tenemos un grupo de colaboradores que irá haciendo el filtraje para poder hacer el grupo de preguntas en un momento adecuado. También se va a dar espacio para la atención por medio de la pregunta oral, pero para poder aprobar esta necesitamos que ustedes previamente levanten la mano de manera digital para luego pues ceder la palabra y atender, ¿no? Vamos a rogar que sean sumamente concretos porque queremos aprovechar la jornada y queremos atender el mayor número de comentarios sobre este particular. Bueno, sin más que agregar y dándole el uso de la palabra al objetivo que nos convoca, entonces damos la bienvenida al doctor Campos Zamora para que presente la ponencia por la cual ha atendido nuestra solicitud de acompañar. ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Sí, ok.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por parte del Instituto de Investigación Jurídica y también por parte de mis amigos de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Siempre me es difícil imaginar que una invitación de este tipo comience de una forma distinta que no sea con agradecimiento. A quienes seguirán mis palabras, también me gracias por anticipado. Quiero pensar que todo el mundo está por su voluntad. Ingenuamente quiero pensar que todo el mundo está ahí porque quiere escuchar esta charla. Podrían haber dedicado su tiempo a otras actividades, pero han preferido estar aquí. Mi objetivo es que ese tiempo sea provechoso y que aprendan un poco de ese proceso que, cuando menos para el campo del derecho, tiene lugar para que ustedes puedan disfrutar en su propio idioma de obras escritas en otros. Pero lo que quiero dar por anticipado no es solamente el agradecimiento. También quiero ofrecer disculpas anticipadas. Esta pandemia y la nueva normalidad han hecho que las esferas de lo público y lo privado, de la intimidad, se haya difuminado un poco. Ofrezco mis disculpas y detrás de mí o a mi lado aparecen niños, niñas o eventualmente algún gato. En tercer lugar, y con el objetivo de que mis palabras no queden sin el debido recogimiento, deseo aclarar sobre cuáles temas me pronunciaré y desde qué perspectiva voy a hablarles. Desde hace aproximadamente 10 años me dedico a traducir textos académicos. Textos académicos sobre derecho, segundo nivel. Textos académicos sobre filosofía del derecho, tercer nivel. Lo que yo hago es muy específico. No hablaré aquí sobre traducción de novelas, traducción de poesía, traducciones de términos médicos u otras disciplinas que la verdad desconozco. Desconozco las especificidades de esos tipos de traducción. Como pueden apreciarme, voy a pronunciar sobre un campo muy reducido, pero para que los juristas no carece de importancia. Habiendo señalado esto, a partir de mi experiencia, voy a hablar sobre dos temas. La traducción jurídica académica. ¿Qué es y en qué se diferencia, por ejemplo, de traducción de obras literarias, entendiendo por literarias novelas, poesía, obras teatrales, ensayo libre, etc. Y segundo, los desafíos que encuentra quien desea dedicarse a esa labor. Si ustedes se encuentran en este momento leyendo algún libro de literatura o de derecho, y la obra original no fue escrita en español, es obvio que alguien tuvo que traducirlo. Lo que digo es bastante obvio, pero suele pasarse por alto. Incluso actualmente los sistemas de citación ni siquiera conceden mucha relevancia al autor. Las citas cada vez son más puntuales. Si han visto revistas especializadas, podrán comprobar que muchas veces aparece el nombre del autor e incluso un año. Ya ni siquiera se pone el nombre de la obra. Quien quiera encontrar más información simplemente tiene que ir a la bibliografía. Y la bibliografía usualmente tampoco contiene datos sobre el traductor. Parece que la traducción no es muy importante desde ese punto de vista. Voy a hablar aquí de la traducción jurídica académica. ¿Qué significa esto? No traducción de contratos, de actas de asambleas, actas notariales, sino de obras académicas. Libros de derecho, filosofía del derecho, que fueron publicados en otro idioma. Y yo al menos me he dedicado, especializado un poco, en los que han sido publicados en alemán y eventualmente en inglés. Alguno. En ese sentido, en un primer tema voy a dedicarme a qué es aquello que diferencia la traducción de textos académicos en el área del derecho de la traducción de obras literarias como novelas, poesía, teatro. Y como les dije en el segundo momento, los desafíos que esta traducción académica del derecho posee. Los problemas que quienes traducimos encontramos día a día. Por último, y si me da suficiente tiempo, aunque espero ser bastante concreto,
Daré algunos consejos. A mí me gusta pensar que tal vez una charla de estas puede invitar a la gente a que traduzcan. Existen muy buenas obras y muy buenos artículos que siempre necesitan traducción en los más distintos idiomas. Para empezar, debo admitir que desconozco datos concretos sobre cuáles son los libros más vendidos en el área del derecho. Eso no lo sé y no sé si existe algún tipo de estadística. Lo que sí estoy seguro es que los números, incluso de las obras más vendidas en derecho, se alejan muchísimo de las obras más vendidas en literatura. Nuestra área, y por esta área me refiero a la filosofía del derecho, teoría del derecho, es sumamente restringida. Y a diferencia de las editoriales que se dedican exclusivamente a la publicación de obras literarias, las editoriales jurídicas no cuentan con un equipo de traductores. A lo mucho cuentan con una lista de personas que anteriormente han traducido para ellos de forma exitosa y mantienen los datos para eventuales futuras colaboraciones. Así, por ejemplo, yo soy uno de los traductores del alemán al español de la editorial Marcial Pons. No soy el único. Otras personas también lo han hecho y creo que lo han hecho bastante bien. Señalo todo esto para mostrar que el proceso de traducción de obras jurídicas difiere completamente de las traducciones literarias. Así, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura del 2018, un nombre que me imagino les es bastante desconocido, incluso para mí también lo era, se concedió a una escritora de este país en el cual vivo actualmente, Olga Tokarczuk. Imagino que el nombre no les es conocido. La concesión de dicho premio hizo que inmediatamente editoriales de todo el mundo y en muy distintos idiomas decidieran contactarla. Muy probablemente en realidad contactar a su agente para negociar traducciones. Pues la concesión del Nobel siempre dispara las ventas y el negocio que con ello trae. Sí. Los traductores del polaco suelen ser usualmente personas que tienen un vínculo directo con este país. Polonia, a diferencia de Latinoamérica, no comparte su idioma con nadie. El polaco se habla únicamente aquí. Es un idioma muy difícil y a menos que alguien tenga un contacto directo, familias que ya vivan en este país, usualmente uno no se levanta un día, si no vive aquí, y dice, hoy es un buen día para aprender polaco. Nadie hace eso. Pues bien, las obras en derecho, y nuevamente, esto es obvio, creo yo, no funcionan así. Las editoriales no suelen buscar a los autores, ni siquiera a los autores más populares. Las editoriales jurídicas suelen contar con distintas series. Serie de Derecho Penal, serie de Derecho Administrativo, Derecho Política, Ciencias Políticas, Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho, Sociología del Derecho, por contar solamente con algunas. Y los editores de estas series usualmente no son personas que trabajan para la misma editorial. De súbito son personas, profesores, académicos, pero no son empleados de la editorial propiamente dicho. Si se interesan por alguna obra o autor, pueden proponer que se busque a alguien que la traduzca. Otro escenario muy común, y a este grupo pertenezco, es cuando alguien presenta un proyecto de traducción, destacando las bondades de la obra, el aporte del derecho y la necesidad de contar con una versión en español. Puede ocurrir que la editorial solicite una prueba de traducción. ¿Qué es una prueba de traducción? Un par de páginas con su correspondiente idioma original. Esto para corroborar la calidad del trabajo del traductor o de quien se propone como traductor. Y esta es una labor que usualmente, esta evaluación, que hacen otros traductores reconocidos. Ahora bien, ¿cómo da inicio todo esto? Yo, al menos por un asunto de respeto al autor, como primer paso suelo contactarlo para ver si tiene algo que manifestar o para ver si tiene, nunca me ha pasado, creo que nunca pasa, pero si de alguna forma se opone
Usualmente son personas muy agradecidas. Lo primero, en mi opinión, es contactar al autor. ¿Esto para qué? Puede que el autor le indique a uno algo que a uno lo haga cambiar de idea. Por ejemplo, puede que le diga, no traduzca ese libro. Estamos trabajando en una nueva edición y lo mejor es que se haga una traducción de la nueva edición. La nueva edición puede ser ampliada, puede ser revisada, puede traer respuesta a algunos críticos. Al presentarme, Sebastián habló también de mi tutor doctoral, Robert Alexi. Él es muy conocido por una teoría que tiene que se llama la teoría de la argumentación jurídica, más allá de otros temas que él tiene. Pero ese fue el tema que lo hizo famoso. La teoría de la argumentación jurídica fue su tesis doctoral, si no me equivoco, en 1976. Fue un gran trabajo. Se publicó, pero la segunda versión ya era muy diferente. La segunda versión ya tenía una especie de apéndice. Respuesta a algunos críticos. Aquí tenemos ya como una segunda edición cambia sustancialmente respecto a una primera edición. Entonces siempre me ha parecido lo más útil contactar primero al autor para ver si tiene que manifestar algo. Ya que me diga como, no, espere, estamos trabajando en una nueva edición y lo mejor es que traduzca desde esta. Luego de eso el autor usualmente suele señalarme algo que yo ya de antemano sé. Estoy muy agradecido, pero usted debe negociar los derechos con la editorial que lo publicó. Ellos son los que tienen los derechos. Esto sí es una especie de monografía o libro, o bien debe hablar con la revista que publicó el artículo, si es el caso que es simplemente un artículo. Y en este caso, lo que la revista busca es simplemente que en la traducción se reconozca dónde fue publicado originalmente. Me gusta verlo un poco así. En este sentido, uno además de traductor se transforma casi que en un agente del autor. He leído lo que escribió, me gusta, déjeme buscar dónde publicar. Y una vez que consiga un buen lugar, entre editoriales se pondrán de acuerdo sobre la negociación de los derechos. Así es como funciona, o al menos así es como ha funcionado para mí. No es la única forma, pero al menos ha sido la forma en la que he hecho mis traducciones. ¿Qué es lo que sigue entonces? Viene entonces el mencionado proceso de convencer a la editorial de que esa es una buena obra. Que vale la pena, que existe que existe escasez de material en español. Los motivos pueden ser muchos. Y una vez que uno ha logrado convencer a la editorial, ellos van a negociar con la editorial donde originalmente se publicó. No sería la primera vez que esto nunca llega a suceder. Muchas veces la editorial original exige mucho dinero y entonces uno queda con su proyecto frustrado de, quería traducir este libro. Sin embargo, entre las editoriales nunca se pusieron de acuerdo. Eso es algo que en la práctica puede suceder también. Vamos a suponer que las editoriales se ponen de acuerdo. En ese caso lo que sigue es el segundo contrato. El contrato entre la editorial, que va a publicar la traducción, y el traductor. Me envían un contrato, lo firmo, y estoy convencido que esto fue un error, pero una vez una editorial me envió incluso una copia del contrato entre editoriales, cosa que yo no necesitaba, pero fue interesante ver la suma por la cual se habían puesto de acuerdo. Una suma bastante baja considerando la magnitud de los grupos editoriales. Una vez firmados los contratos, ¿qué es lo que sigue? En una frase, muchísimo trabajo. Y es aquí donde quiero entrar al segundo tema de cuáles son los problemas, los desafíos, como dice el título de la conferencia, los retos que puede encontrar la labor de traducción académica en el derecho. En primer lugar, el idioma mismo. El traducir un libro de derecho implica la competencia en ambos idiomas,
pero los traductores no somos hablantes nativos. Hago aquí la importante aclaración tampoco de que no es necesario serlo. Incluso una persona criada desde lo más pequeño entre dos idiomas puede desconocer saberes muy específicos. Mis hijos son, en este sentido, bilingües, en el sentido más estricto del término, y aún así, si no se llegan a dedicar al ámbito del derecho, estoy seguro que no van a ser competentes para hacer una traducción en el ámbito del derecho. Así como yo no soy competente para hacer una traducción en ámbitos como medicina, química o con términos matemáticos. El derecho, como ya ustedes saben, es algo muy específico. El derecho es un lenguaje a lo interno de otro lenguaje. Y aquí quiero leer algo textual que ha escrito un amigo de Costa Rica, un jurista, Pablo Salazar, quien se ha enfocado mucho en el tema del lenguaje jurídico e incluso en una excelente obra ha publicado en Costa Rica un diccionario jurídico. Primer diccionario jurídico hecho en Costa Rica. Y él ha escrito esto. El lenguaje del derecho ha sido ajeno al pueblo. Conductas que en la calle se determinan de la forma más simple, al pasar por los juzgados y tribunales son expuestas de forma espeluznante. Un ciudadano de a pie decide comprar un libro. Va a una librería, escoge el texto y lo paga. Punto final. Pues bien, ese mismo proceder ante un juez se convierte en lo siguiente. El comprador, posterior a realizar las autoponderaciones de índole patológico negocial, se apersona al establecimiento del vendedor y pacta con él en cuanto a cosa y precio, perfeccionando así la especie fáctica contractual. Mi familia habla español, mi madre habla español, y estoy seguro que mi madre no entiende lo que dice ella. El derecho es un lenguaje al interno de otro lenguaje. Una persona que sea completamente bilingüe en dos idiomas, si desconoce esto, no puede traducir. Los traductores, con algunas excepciones, no somos hablantes nativos, al menos en los dos idiomas. Nos enfrentamos a un idioma con una gramática y unas reglas muy distintas. Y esto tenemos que suplirlo con mucho trabajo y sobre todo con investigación. Y por supuesto con paciencia. Según el estilo del autor, la redacción de algunos párrafos e ideas puede ser compleja, muy compleja. En ocasiones debemos utilizar algo que yo denomino la disección. Diseccionar es separar algo en las partes más pequeñas. Por la gramática del alemán, muchas veces un párrafo está compuesto por una oración que al interno tiene muchas oraciones subordinadas y multiplicidad de verbos. Entonces tenemos que encontrar, al menos es lo que yo hago, tenemos que diseccionar ese idea, tenemos que diseccionar ese párrafo. Tenemos que sacar todo lo que no es relevante, al menos para entender la idea más básica, comprender la idea más básica, y luego, como si estuviéramos armando y desarmando y volviendo a armar un motor, volver a colocar todas las piezas en su sitio, teniendo el cuidado de que nada se quede por fuera y que todo esté debidamente acomodado. Una segunda dificultad consiste en el estilo del autor. Algunos autores pueden tener un estilo oscuro, incluso desactualizado según las reglas de su propio idioma. En español yo creo que los autores que escriben en derecho no presentan este problema, pero en otros idiomas puede suceder. El idioma alemán ha tenido muchísimas reformas ortográficas y autores ya bastante mayores han simplemente decidido: eso no es para mí. Yo sigo escribiendo como he escrito toda la vida. Y si uno aprendió hace 20, 25 años alemán, uno aprendió las reglas nuevas. Y puede encontrarse en algún libro que algo esté escrito al estilo antiguo. Usualmente, como les digo, en autores que rondan ya más de los 70 años, por un asunto de generación. Su generación aprendió a escribir de esa forma y no están muy convencidos de las nuevas reglas ortográficas. Un autor también puede ser excesivamente florido. Recuerdo a un amigo que tradujo un libro
Y cada cierto tiempo, casi que cada día me escribía o me llamaba, ¿conoces un refrán en español que sea el equivalente a esto? A veces lo conocía, a veces no. Los refranes pueden cambiar mucho. Y en la traducción de los refranes lo más importante no son las palabras, sino el sentido. Mi esposa, por ejemplo, es polaca y a veces le digo, en español tenemos este refrán. Puede ser con un oso, puede ser con un gato. ¿Existe algo equivalente en polaco? Porque esto significa esta idea. Sí, tenemos algo, pero para nosotros es, no sé, con un caballo o con una vaca, pero la idea viene siendo la misma. Eso también puede generar alguna interferencia en el traductor si no investiga lo suficiente. Una tercera dificultad, un tercer desafío, suele provenir ya en el campo muy específicamente del derecho, de los términos creados por la doctrina o por la jurisprudencia, o por alguna estructura judicial. Hace poco hablaba con un amigo, uno de mis ex estudiantes de Costa Rica, y él actualmente vive en Frankfurt. Si no me equivoco, la conversación que tuvimos fue un poco así. Él hizo una práctica en unos tribunales, en un juzgado en Frankfurt, y yo quise indagar un poco más. ¿En qué materia y en qué área y el juzgado tribunal de qué instancia? Y si no me equivoco, lo que él me dijo, al menos en la estructura judicial costarricense, no tiene un equivalente. Yo lo entiendo porque conozco el idioma. Sin embargo, plasmarlo en español es bastante complicado, porque carecemos de palabras. ¿Qué se hace en este caso? Cada traductor puede tener su método. Yo nunca he tenido miedo de echar mano de las notas al pie. Creo que las notas al pie, las notas del traductor, dicho sea de paso, pueden aclarar muchos términos que de otra forma no pueden tener una traducción directa. Pero creo que esto tiene que ser muy importante, que es cuando es estrictamente necesario. He visto libros con notas del traductor que, por ejemplo, dice Tribunal Constitucional Alemán, nota del traductor y el nombre del Tribunal Constitucional Alemán, Bundesverfassungsgericht. Esa es una nota del traductor que a mí al menos no me dice nada, porque yo creo que tiene que existir cierta confianza del lector en el traductor. Si no, comenzamos a hacer notas del traductor para todo. No sé en qué ayuda, por ejemplo, a un lector que no conoce alemán, el decirle, en alemán se dice así. Así como podría poner esa palabra, podría ponerle cualquier otra. Aquí se da una especie de paradoja. Quien conoce muy bien el idioma no necesita el traductor, y quien no conoce el idioma tiene que confiar en el traductor. Por supuesto, puede que haya algún área gris, alguien que conoce un poco del idioma y que sí le interesa saber, ese es el Tribunal Constitucional Alemán es el muchas veces citado Bundesverfassungsgericht. Sí, puede ser. Pero al menos a mí ese tipo de notas al pie no me ayudan en nada. Yo suelo hacer notas del traductor cuando hay algo que creo que aporta un dato interesante o que clarifica algo que es imposible de entender sin la nota del traductor. Y pronto voy a poner un ejemplo sobre esto. Una cuarta dificultad a veces proviene no de las palabras en sí, sino de aquello que las palabras representan. Se trata básicamente de un problema de contexto. En un libro que he terminado de traducir hace poco, se menciona que los Estados Unidos de América en la década de 1930 hubo una discusión entre los jinetes del Apocalipsis y los tres mosqueteros. Las palabras son muy claras. Los cuatro jinetes del Apocalipsis y los tres mosqueteros. Pero uno no puede simplemente traducir las palabras así sin más. Eso tiene que representar algo. ¿Qué significa eso? Y aquí voy a leer mi nota del traductor.
Nota del traductor. Los cuatro jinetes, en alusión a los cuatro jinetes del Apocalipsis, fue la denominación que la prensa dio a cuatro miembros conservadores de la Corte Suprema de los Estados Unidos durante los mandatos de 1932 a 1937, que se oponían a la agenda del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Eran los jueces Pierce Butler, James Clark McReynolds, George Sutherland y Willis van der Devanter. Se opusieron a los liberales tres mosqueteros, los jueces Louis Brandeis, Benjamin Cardozo y Harlan Stone. El presidente Charles Evan Hughes y el juez Owen Roberts controlaron el equilibrio. En total, 9 jueces. Hughes estaba más inclinado a unirse al lado de los liberales, pero Roberts a menudo se inclinaba hacia el lado de los conservadores. Ya tenemos exactamente quiénes son los jinetes del Apocalipsis y quiénes son los tres mosqueteros. Yo creo que es una nota que, en mi opinión, era necesaria. El libro original está escrito en un contexto que tal vez el lector no lo necesita, porque está dirigido, el original es en inglés, en este caso. Pero un lector latinoamericano, un lector en español, a menos que sea muy conocedor del sistema jurídico estadounidense, y no solamente eso, sino muy conocedor de la historia de su sistema judicial, muy difícilmente va a entender la referencia. Yo creo que ese tipo de notas del traductor son muy importantes, son completamente casi que necesarias. Hace poco alguien me hizo llegar una pregunta. Alguien por Facebook que leyó un libro que traduje y me hizo una pregunta muy interesante. ¿Puede una traducción ser superior al texto original? De entrada, eso hay que definir qué significa superior. El parámetro de la perfección, no en cuanto al contenido de las ideas, sino en cuanto a la corrección lingüística, es el texto original. A lo mucho, la mejor de las traducciones puede igualar, y esto ya es algo que en mi opinión también es casi imposible. Uno lo que intenta es que la traducción genere la menor interferencia posible y se desvíe lo menos posible de su sentido original. Incluso si eso pasa, a lo mucho se podría igualar el nivel del texto original. En ese sentido, una traducción jamás puede ser superior al original. Lo que sí puede ser es ser más amigable con el lector de la obra traducida, me refiero. ¿En qué sentido? Una traducción puede tener cosas de las cuales incluso carece el texto original. Para la obra que estoy traduciendo actualmente, estoy haciendo un índice de autores. El original carece de un índice de autores. Y es una obra que posee muchísimas referencias cruzadas. Referencias cruzadas principalmente, el libro trata sobre el realismo jurídico y las referencias son de autores como Oliver Wendell Holmes, Jhering, Axel Hegerström. Y cada uno de esos nombres probablemente sea citado en el libro unas 300 veces. Se citan, por supuesto, muchísimos autores. El libro es increíblemente rico en ese sentido. Pero cuando terminé la traducción me convencí yo mismo de que sería bueno que estuviera un índice de autores. Esto puede ayudar al lector a encontrar muchísimas referencias cruzadas de las cuales incluso carece el original. Eso es algo que yo creo que puede hacer más amigable el libro de lo que es incluso la obra original. Eso es un punto. Puede tener también un índice de materias. En muchos casos, las obras originales no lo tienen. Uno como traductor puede hacerlo. Normalmente implica muchísimo trabajo y genera el inconveniente de que probablemente la traducción se retrasará. Es algo que usualmente suele valorarse con la editorial y con el autor, porque el autor, por un asunto de su prestigio, incluso a veces incluso que de puntuación académica, está muy interesado en que sus ideas sean conocidas en otros idiomas. Y un tercer punto que puede ayudar y que no se presenta en la obra original es cuando algunas obras citadas, el traductor puede indicar, para esa obra que el autor cita tantas veces, usted, lector, sepa que existe ya traducción al español.
y es y fue publicada en este editorial, y entonces esto le da una idea al lector final, en español en este caso, eso existe, puedo buscarlo. Esto nuevamente implica, todo esto implica que la traducción puede retrasarse, pero creo que son cosas que siempre valen la pena. El ser traductor es una labor que yo al menos compagino con mis propias investigaciones. Obviamente, cuando estoy traduciendo, tengo que dejar mis temas de lado. Hay que dejar un poco familia de lado, tomar tiempo de vacaciones. Quiero terminar aquí con algunos consejos. Y espero que me hagan preguntas sobre cualquier cosa que tengan dudas relacionadas con este tema. ¿Qué es lo que necesitaría alguien? Me han preguntado también, que quiera dedicarse a esto. En primer lugar, tener un manejo competente de 2 idiomas. No tiene que tener jamás poca gente lo tiene, creo yo, el nivel de hablante nativo en ambos, pero sí tiene que tener un nivel competente. Y segundo, estar bastante especializado en su área. Porque si hay una idea que quiero destacar aquí, ustedes creo que han visto el dibujo o la pintura que se puso en el afiche. Alguien que tiene prácticamente 2 libros y casi que al mismo tiempo va traduciendo. Yo le pasé a Sebastián ese dibujo porque me pareció bonito, pero en realidad me parece poco representativo. Nadie lee y va escribiendo. Hay muchas cosas que hay que pensar, que repensar. Es un proceso bastante reposado y más bien es todo lo contrario a eso. Y más que un manejo perfecto de ambos idiomas, lo que más ayuda es tener un conocimiento lo más especializado posible, en este caso. Para precisamente ver y encontrar dónde es que, por ejemplo, puede hacer falta una nota del traductor. Este caso que les expuse de los jinetes del apocalipsis y los 3 mosqueteros, no es un problema en realidad lingüístico, no es un problema del idioma. Las palabras eran muy claras. Es un asunto, es un tema del contexto. Que a uno se le despierte la idea de, esto no puede significar lo primero que le viene a uno a la mente. Esto no es ni una referencia a la Biblia, ni tampoco es una referencia a la literatura francesa. Esto tiene que significar algo más. Y ahí comienza una labor de investigación. Buscar en libros, consultar a compañeros. Entonces yo creo que es importante que la gente traduzca. Yo creo que es una labor bastante loable. Como le digo, en ese tiempo que uno traduce, tiene que dejar sus propias investigaciones de lado. Yo no soy únicamente traductor, pero me siento muy feliz porque actualmente hay gente muy competente. Y nunca han existido mejores condiciones creo yo, para hacer un buen trabajo que ahora. Ahora es muy fácil hablar, comunicarse rápidamente con amigos que también traducen. Existen programas de traducción. Y por programas de traducción no me estoy refiriendo a Google. Existen programas, algunos bastante caros, que lo que hacen más que un tema de ayudar en la traducción es ayudar en la coherencia de la traducción. Programas en donde uno introduce el texto y le dicen, hace 200 páginas usted tradujo esto así. Entonces, por un tema de coherencia, le proponemos, el mismo sistema propone, usted ya lo tradujo así. Esto para evitar que un mismo término se traduzca distinto en una obra. Existen esos programas. Si uno quiere especializarse más, uno puede comprar literatura al respecto. Yo no soy un traductor oficial, soy un filósofo del derecho que traduce obras de filosofía del derecho y se ha especializado en esto. Pero uno también puede adquirir literatura, teoría de la traducción, cosas que le dan buenos consejos de cómo hacerlo cada vez mejor. Yo admiro, por ejemplo, los juristas que hicieron traducciones en los años 60, 70, 50, porque estaban ellos prácticamente solos. Sebastián, por ejemplo, estudió en Argentina. En Argentina se han hecho grandes traducciones y grandes contribuciones al español.
Para mí es increíble cómo un jurista como Genaro Carrió, por ejemplo, tradujo dos de las principales obras de derecho a nivel mundial. El concepto del derecho de Hart y un libro de Ross que se me va el nombre en este momento. No sé si Sebastián tiene el dato. Sobre el derecho y la justicia. Gracias. Art Ross. Sí. Él merece ser inmortalizado simplemente por haber traducido esas dos obras, más allá de textos propios que él tiene que son muy buenos. Pero en un momento en el que había pocos medios, él tradujo y todavía los traductores lo ven como muy buenas traducciones, a pesar de que ha pasado bastante tiempo. Gran trabajo. Solamente voy a hablar de las personas que conozco, no quiero dejar a nadie afuera. En otros idiomas, en otras combinaciones de idiomas, hay gente haciendo también cosas muy importantes, pero quiero destacar aquí amigos que también hacen un gran trabajo. Un amigo peruano, Jorge Portocarrero, ha ayudado bastante a que se conozca el pensamiento de Alexis en América Latina, traduciendo principalmente sus artículos. Un amigo mexicano, Alejandro Nava, está traduciendo actualmente bastante de un autor que merece ser conocido en idioma español, Stanley Paulson. Está haciendo una gran labor. Y otro amigo mexicano también, Arnulfo Mateos, está dando a conocer el pensamiento de en español, el pensamiento de su tutor doctoral, profesor Martin Borowski. Son solo 3 ejemplos de personas que conozco, con quienes hablo regularmente y que entre todos nos retroalimentamos en este tema. Cuando alguien tiene dudas, uno consulta. A veces tenemos discusiones. No siempre todos creemos que un término debe ser traducido de la misma forma. Pero creo que todos estamos haciendo un buen trabajo para que ingresen al español ideas que de otra forma difícilmente van a entrar. Y esto es básicamente lo que quería contarles. Esta no ha sido la charla típica, clásica de un tema muy técnico de derecho. Me gusta verlo simplemente como un conversatorio, una charla más informal, y espero sus preguntas. Y nuevamente, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Campos. Para nosotros es un honor muy grande que nos haya compartido todas estas interesantísimas cuestiones. También, hablando de la escuela argentina, que realmente le debemos muchísimo en términos de traducción, yo creo que también vale la pena mencionar a Roberto Bernengo, quien fue el traductor de la teoría pura, con la que estudiamos muchísimas generaciones desde los años 70, años 60 más bien, hasta recién hace 3 o 4 años que apareció una nueva traducción por la editorial Colube. Se convirtió, digamos, el punto de referencia, ¿no? Pero bueno, agradecemos muchísimo esta ponencia brillante realmente. Bueno, queremos atender preguntas que seguramente el público en este momento tiene sus comentarios, preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano de manera virtual claramente o mandar directamente sus preguntas desde el chat, sí, porque realmente nos gustaría que se planteara. Por ejemplo, ahorita ya nos levantó la mano Rosaminda Medina, así que por favor vamos a utilizarle que abra el micrófono para que extienda su pregunta. Parece que tenemos un problema. Déjenme ver acá. Aquí, creo que ahora sí. Intente ahora, Rosaminda. La hemos perdido. Bueno. Vamos a ver aquí, mientras resolvemos, vamos a ver a Nahum. Nahum Almendares, luego Jenny Vaca, y luego vamos a leer un comentario que aparece aquí en el chat. Adelante, Nahum. Hola, buenos días. Bueno, yo no soy perteneciente de la carrera de Derecho, pero soy un invitado de Freddy. Me pareció muy interesante lo que dijo el doctor Francisco y quisiera hacer una pregunta. Dentro de los términos jurídicos que él ha estudiado, ¿cuál ha sido el que más le ha parecido como complicado de explicar y poder traducir al público?
Respondo ya, sí. Probablemente el que tiene más, más posibles traducciones en español. Como traduzco del alemán al español, voy a hablar de este caso. Intentaré explicarlo lo mejor posible. La doctrina alemana divide entre interpretación y lo que está más allá de la interpretación. Lo que está más allá de la interpretación en algunos de nuestros sistemas jurídicos puede ser incluso no permitido. Ellos entienden como interpretación prácticamente lo que cabe dentro de la interpretación literal. Lo que los jueces hacen yendo más allá de la interpretación literal, ellos lo denominan en alemán Rechtsvorbildung, pero para eso existen muchas formas de traducirlo. Se ha traducido como creación judicial del derecho, no sé si algunos lo han escuchado. Se ha traducido como desarrollo posterior del derecho. Y se ha traducido también como integración del derecho. Eso le puede generar una especie de interferencia al lector. Porque si simplemente tiene acceso Ser traductor es como tener una llave. Es una llave que yo le puedo prestar a alguien para que entienda el texto original. El problema es que a veces existen como distintas llaves. Cada vez que yo veo en un libro, usualmente integración por parte del juez, desarrollo posterior del derecho, creación judicial del derecho, yo sé cuál es el término en alemán. Por eso lo sé yo, porque yo tengo la llave. El lector usualmente muy difícilmente logrará hacer esas conexiones. Eso es un término muy, muy complicado. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias, Nahum, también. Vamos a intentar de nuevo con Rosaminda, luego pasamos con Jenny. Vamos a ver. Intenta ahora, Ahora Rosaminda. sí, Listo. buenos días. Sí, ahora sí, buenos días. Un placer saludarles. Yo soy invitada de la Universidad Metropolitana de Honduras, estudio la carrera de Derecho. Muy buena su ponencia, me gustó bastante. Tengo una pregunta concreta. Me llamó mucho la atención que usted mencionó los 4 jinetes de Estados Unidos, si no estoy equivocada y escuché bien. Aquí en Honduras también podríamos representarlo de la misma manera, doctor, o hay otra manera de representarlos. Gracias. No sé exactamente si entendí la pregunta. El caso que yo mencionaba era un caso en el que la prensa de los años 30 de Estados Unidos, a unos jueces muy conservadores, los denominó los 4 jinetes. Si su pregunta es si existen el equivalente a unos 4 jinetes en la corte hondureña, no lo sé. No sé si la pregunta iba en ese sentido. Perdón, podemos darle a ella Sí. Sí, Rosaminda. exactamente, doctor, a eso iba dirigido, porque aquí se ha escuchado y se ha mencionado en los medios de comunicación que también existen, pero aquí dicen los 5 jinetes, si usted tocó ese tema de los 4 jinetes, entonces si aquí existiría esa posibilidad como existió allá en Estados Unidos. Bueno, esa sería ya ahí no es un tema de traducción, ya es un tema de cómo la prensa, por ejemplo, quiera denominar algún grupo. Admito que no conozco el sistema judicial hondureño, ni el sistema jurídico hondureño, nunca he estado lamentablemente en Honduras. Debo admitir que soy un mal centroamericano que No, más bien perdón por ponerlo entre la espada y la pared, pero es que me interesó mucho lo que usted debatió, doctor. Gracias. A la orden. Bien, vamos ahora con Jenny. Jenny Vaca. Muy buenos días, muchas gracias. No sé si me escuchan. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, estuvo muy interesante. Tengo 3 preguntas, aunque yo tengo 7 años de ser traductora oficial, trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y trabajo en la unidad de traducción específicamente.
Y, perdón, nosotros nos enfocamos, si bien es cierto, en la traducción de textos confidenciales, en traducción de extradiciones, tratados, convenios, licitaciones, y también en revisión de textos de índole penal, comercial, financiero, civil, etcétera. Entonces, tengo 3 preguntas al respecto. Pues la primera es, ¿qué técnicas de traducción se le hace más fácil? Si bien usted nos explicaba la diferencia entre los textos jurídicos, a lo que nosotros nos dedicamos también tiene un poco que ver con esto y ya nos hemos encontrado con esos conflictos. ¿Qué técnicas utiliza usted o se le hacen más fácil? Me imagino que utiliza mucho lo que es la equivalencia y adaptación, pero ¿cuál usted es la que recomienda para este tipo de documentos? O en el caso a lo que usted se dedica. Bueno, usted mencionó algunas áreas. Lo que usted hace, sinceramente, no lo puedo hacer yo. Sí. Producción de documentos, por ejemplo, no sé si usted mencionó notariales, financieros, penal, incluso materia penal, donde yo estudié, un compañero argentino, tal vez Sebastián lo conoció, que se doctoró también en Gil, Gustavo Beade. Recuerdo que una vez me dijo, no, Francisco, el vocabulario jurídico alemán de filosofía del derecho no es complicado. Él es penalista. Su tesis tenía que ver también con muchos aspectos penales de Alemania en comparación con Argentina. Y él me decía, penal es complicado. Yo no podría traducir, por ejemplo, penal. Desconozco por completo los términos que se utilizan. Para contestar su pregunta, yo diría equivalencia. Pero, como le digo, yo no soy un traductor técnico. Para mí, lo más importante es el asunto de el sentido, cómo se han utilizado las palabras anteriormente. Hubo un tema que no toqué, puede ser un poco polémico, cómo el término ya se ha traducido antes. Y yo me he encontrado como que mucho traductor tiene mucho miedo a cambiar términos que ya tienen, digamos, historia. Yo creo que quien cambia algo tiene la carga de la fundamentación, pero puede hacerlo. El término A durante 20 años se ha traducido de esta forma, pero por algún motivo yo puedo creer de que se puede traducir de otra. Pero si yo opto por esa opción, yo al menos lo fundamentaría. No siempre lo he hecho, pero ahora en las traducciones que hago de libros, intento hacer también una introducción a la obra. La introducción que hago usualmente tiene que ver más con aspectos teóricos del libro. Todavía no he llegado a hacer como parte de la introducción, algún acápite que diga, en este libro se traducirá esto así, a diferencia de cómo se ha traducido antes. Nunca he llegado a eso. Las cosas que he hecho las he solucionado con una nota del traductor, una nota al pie. Pero yo creo que quien cambia algo tiene el deber de justificación. Sebastián mencionó el caso de la nueva traducción del libro de Kelsen. Yo tengo los dos. Tengo el libro de Berlengo, tengo la nueva traducción y tengo el texto original en alemán. Un asunto muy personal. Yo como traductor, creo que tuvo 2 o 3 traductoras, yo hubiera hecho alguna nota al inicio, si hubiera sido las traductoras, indicando por qué hay una nueva traducción. El libro comienza como un muy buen prólogo, pero es un prólogo técnico sobre aspectos de Kelsen. Pero se echa de menos, en mi opinión, alguna manifestación de las traductoras de por qué se justifica que haya una nueva traducción, y no de cualquier libro, probablemente de la obra más importante del derecho del siglo XX. Pero eso es algo personal, cada quien tiene su estilo. Gracias. No sé, me parece que tenía otras 2 preguntas. Perdón. No sé si las quiere desarrollar de una vez. No puedo. Ya, y se le escucha, Jenny. Ahora se le escucha. Lo siento, abogado. Es que no podía hablar. Sí, la segunda pregunta, muchas gracias por responder a la primera. La pregunta es, ¿qué sucede con los proyectos en los que hay ambigüedad
pero usted no puede contactar a los autores, y las personas que lo pueden guiar o la información que usted tiene al alcance no le ayuda a traducir al idioma meta. ¿Qué sucede en este caso? Porque llega un punto de frustración. Bueno, yo siempre todo lo que he traducido lo he analizado muy bien antes. Entiendo. Los libros que he traducido en mi vida eran libros que ya había leído por cuestiones usualmente del doctorado. Por ejemplo, el libro que me recomendó perdón. Este es el libro del profesor Matías Klatt. Es un profesor de la Universidad de Graz. El original me lo regaló mi tutor de tesis hace como 8 años, 9 años. Y me dijo, esta es una gran obra. Esta es realmente una gran obra. Y para su tesis va a ser muy útil. Lo utilicé bastante. Al final tenía un conocimiento bastante claro de la obra. Y entonces, una vez que tenía eso, contacté al autor y le dije, conozco muy bien su obra. El profesor Alexi me la regaló y si no tiene nada en contra, que como digo, usualmente los profesores no tienen nada en contra, más bien lo agradecen, déjeme buscar dónde podemos publicarlo. ¿Cuál editorial se puede ver interesada? O sea, en ese sentido, yo, como dicen en mi país, yo me curo en salud. Las obras que traduzco las conozco bastante bien. Todavía no he traducido algo de un autor que no pueda contactar. Perdón. Hace como 10 días liberé en Facebook un pequeño artículo un poco más de índole literaria de Gustav Radl. Ha sido el primer caso en donde uno definitivamente no puede contactar a un autor que falleció hace 70 años. Y a diferencia de lo que siempre he hecho, tenía unos visos literarios. Era bastante poético. Pero usualmente sí, he hecho traducciones de autores que he podido contactar. Entonces, ante la duda, disculpe, esto en español puede significar varias cosas. ¿A cuál de estas se refiere? Me refiero al caso A. Igual uno tal vez, en un caso de un autor que ya definitivamente no se puede contactar, tal vez se puede aplicar algún método similar al de la interpretación de las leyes. Ver el contexto de la época, ver a qué se pudo haber referido. Derecho no me parece todavía tan ambiguo. Hay obras, todavía se siguen haciendo traducciones de autores como Nietzsche, Kant, y siguen saliendo. Y yo creo que son trabajos muy bien hechos, pero tienen que enfocarse mucho tienen que investigar no solamente el autor, sino su texto, autores con los que ellos mantenían discusiones, autores por los cuales se veían influenciados. Todo eso ayuda a tener un marco de qué puede ser esto. Vamos con la última, Jenny, entonces, para luego pasar con Nilson Vázquez y Daniel Cáceres. Y creo que con esto terminaríamos el ciclo de preguntas. Adelante, Jenny. Sí, gracias. La tercera pregunta, y muchas gracias por responder, es ¿qué nos recomienda a usted como experto en esta traducción, en este tipo de traducciones, a los que quisiéramos dedicarnos a traducir, en el caso de Honduras, que no tenemos una cultura de traducción o una especialización siquiera de traducción? ¿Qué se podría hacer para poder, no sé, desarrollar lo mismo que usted está haciendo? Voy a tomar su caso, según la información que usted me da, porque creo que es muy útil. Según entiendo, ya usted es traductora profesional. Entonces, creo Correcto. que es un gran camino recorrido, y tiene incluso técnicas más especializadas. Usted tiene formación propia en esto. Los que estamos traduciendo de filosofía del derecho somos muy especializados en filosofía del derecho y conocemos muy bien la temática. Eso es lo que nos ha llevado a esto. Y al menos en mi caso, poco a poco he ido
leyendo material y aprendiendo, haciéndome un poco más técnico. Pero usted en ese sentido nos lleva una ventaja. Mi consejo para usted tendría que ver no con traducción, tendría que ver con derecho. Lo que usted necesita saber de la traducción ya usted lo sabe. Si le interesa hacer traducciones en un futuro de libros de penal, de algún idioma que conozca bien, no sé exactamente cuál es el idioma del cual traduce, lo que tendría que hacer sería especializarse más en esa área. Manejar muy bien la terminología que distintos autores manejan, discusiones, leer prácticamente todo lo que caiga a sus manos de esa área. La parte de la traducción, la parte más técnica ya la tiene. Lo que tendría que hacer sería especializarse en la parte jurídica. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Y gracias al abogado Chavarría por la oportunidad. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Jenny. Vamos ahora vamos a leer una pregunta del chat. Vamos a leer una del chat, porque no hemos leído ninguna. Dice Galimberto Ponce. ¿Podría, por favor, abogado, transmitirle estas dudas al doctor Francisco? Primero, ¿hubo autores que se molestaron cuando se hizo la traducción sin consultarle al mismo, solo negociando con la editorial? Hay otra pregunta. ¿Hay autores que solicitan que traduzcan sus libros determinadas personas, por ejemplo, su discípulo? Siguiente, ¿es necesario hacer estudios introductorios a los libros que se traducen? Perdón, intento tener en mente las tres preguntas. Sí. Y ya olvidé la primera. ¿Cuál era? Si hay autores que se molestaron cuando se hizo la traducción sin consultarle, solo negociando con la editorial. No conozco casos, pero podría pasar. Y podría pasar por esto. Podría pasar porque el autor puede que ya esté en negociaciones con alguien más. Y usualmente el autor, yo le he preguntado por un tema de respeto, pero a la hora importante el autor tiene muy poco que ver, porque el autor ya usualmente negoció los derechos. Puede ser el caso, ilustrando lo que dice esta pregunta, que yo deseo no contactar al autor, simplemente voy directamente a la editorial. Le digo, quiero traducir este libro. Lo voy a poner en negociaciones en contacto con una editorial española o latinoamericana para que entre ustedes se pongan de acuerdo. Y puede que nunca se le informe siquiera al autor hasta que un día vea como, vea, su libro se tradujo. O sea, yo suelo hacerlo. El único escenario en el que siento que alguien podría molestarse es porque tal vez tenía ya pensado que lo hiciera otra persona o... Para los profesores también es importante porque eso los da a conocer. Entonces creo que también vale la pena informarles. Así puede promocionar que su obra está ya no sé, en polaco, en español, en ruso, no sé, en muchos idiomas. La segunda pregunta era... Hay autores que solicitan que traduzcan sus libros determinadas personas, por ejemplo, su discípulo. Puede suceder, pero usualmente el orden es el inverso. Usualmente, si uno estudia con un profesor, uno puede proponerle, su libro es interesante, y en español no tenemos de esto. Lo puedo traducir, y usualmente el profesor lo agradece. Si el profesor propusiera a alguien, muy probablemente es porque ya antes alguien se ofreció. Y el profesor intenta como mantener el compromiso, la palabra dada de gracias, pero ya existe alguien traduciendo esto. Uno, por supuesto, esto a veces se maneja un poco secreto. Yo una vez informé a una editorial. Aquí no tuve que comunicar al autor porque era un autor fallecido hace mucho tiempo. Yo quiero traducir la biografía de este autor. Les pareció interesante, pero mi contacto en la editorial me dijo, déjenme investigar porque creo que ya hay alguien que lo está haciendo. En ese sentido, alguien se adelantó. La obra no ha salido y para mí fue un poco triste porque yo quería realmente traducir esa obra, pero bueno, lo importante para el público es que va a estar. Y va a salir en una buena colección y
Y creo que eso es lo que interesa. Y la tercera pregunta. Antes de plantear la tercera pregunta, se me ocurre una a mí, porque esa me disparó algo que yo también quería preguntar, y con eso se acaba mi oportunidad, ¿no? Da la impresión, por otros ámbitos, no tanto el jurídico, pero en otros ámbitos, donde es muy común ver que del alemán traemos al español, ¿sí? Pero da la impresión que menos común es pasar del español al alemán, ¿verdad? Y de hecho está esta famosa reiteración de que las obras a nosotros nos llegan 15 años después de que la obra en el idioma original aparece. Yo quería saber si tenías algún tipo de reflexión sobre este particular, y si lo fuese, tendría que ver este elemento que mencionaba el colega, de que claramente es bastante frecuente que nosotros vayamos a estudiar a las universidades en Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, que alemanes que vengan, digamos, a América Latina. Quería saber qué eje de reflexión cruzaba en este contexto. Efectivamente hay un puente, pero parece que es un puente que tiene como una, no quiero decir una única vía, pero una vía más transitada. Son más los latinoamericanos, por ejemplo, que estudian Derecho en Alemania que los alemanes que van a estudiar Derecho de hecho, la verdad yo no conozco ningún alemán que haya estudiado el Derecho, por ejemplo, en Centroamérica. Al menos la carrera, propiamente dicho. Eso hace que uno importe hacia América Latina algunas ideas. Estoy hablando de Derecho. Puede que en otras áreas esté diferente. Y por otras áreas me refiero literalmente a áreas, otros ámbitos del conocimiento. Si no me equivoco, una universidad en mi país, en Costa Rica, tiene una especie de posgrado en algo que es como máster en biología del bosque tropical, algo así. Ahí es al contrario. Uno ve la lista de estudiantes y la gran mayoría son europeos, que van a Costa Rica a hacer una especie de máster en estos estudios sobre el bosque tropical, uno de ellos. Muy probablemente ellos generan investigación que luego llevan a sus países. Pero en el campo del derecho, sí somos nosotros los que traemos principalmente. Espero que algún día el puente tenga las vías más transitadas en ambos sentidos. Pero por ahora creo que no es el caso. Y bueno, y esa es la última. ¿Es necesario hacer estudios introductorios a los libros que se traducen? No es necesario por parte del traductor. Muchas veces quien hace el estudio introductorio es un profesor destacado. Un profesor destacado que no es el traductor. Para el libro de Bernd Ruther yo hice un estudio introductorio que consideré que era necesario. Pero para otro libro podría hacerlo un profesor muy destacado. Y por mí no habría ningún problema. Me quedaría yo únicamente como traductor. Lo que yo mencioné en un momento es que cuando se vuelve a retraducir un libro, y yo con esto tengo muchas fricciones con este tema de retraducir. No sé cuál es el parámetro de que algo tiene que estar tan mal para que se retraduzca. Pero yo creo que cuando se vuelve a retraducir, yo al menos quisiera creo que quien cambia algo tiene un poco la carga de la argumentación. ¿Por qué se justifica una nueva traducción? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué temas ahora que ha evolucionado, digamos, la cultura jurídica se entienden mejor ahora si se traduce con el término A y no con el término original B? Pero no es necesario hacer un estudio introductorio. Pero yo creo que aporta bastante al libro. Bueno, es un buen mensaje para quienes tengan interés en traducir. Por favor, hagan traducciones de obras que no se han traducido, ¿no? Bueno, y además creo que complementa el bagaje cultural, ¿no? Y si se hace, bueno, tomar la recomendación que está haciendo el doctor Campos. Bueno, miren, dos cosas. Primero, necesitamos que se anoten sus nombres en el chat, todos quienes se encuentren presentes, para dejar constancia de su presencia. Al instituto requiere esto, ¿no? Y queremos contestar dos preguntas más si el doctor Campos nos da espacio. Y luego pues cerrar con las debidas palabras de agradecimiento a quienes han hecho posible, ¿verdad?, este evento. Entonces,
Mientras están anotando, vamos a atender 2 preguntas más al menos, ¿sí? Y con eso estaríamos dando por clausurada la sesión de hoy. Para ello vamos a darle la palabra a Nilson Vázquez, quien ya hace un rato había levantado la mano y que, bueno, había que atender también el chat, nos habíamos comprometido con él. Nilson, puede abrir ahora el micrófono. Ok, buenos días a todos los compañeros, al doctor Campo. Soy estudiante de la carrera de Derecho, llevo la clase de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y tengo una pregunta que es partiendo de que ya se tiene el consentimiento del autor sobre los derechos, ¿verdad? ¿Qué problemas se dan en cuanto a la traducción? En el sentido que el autor original de una obra que considere que se alteró, que se modificó o se reformó su obra, o en un amplio sentido, pues que éste considere que desvaloró su obra original de alguna manera. ¿Qué problemas se dan en este aspecto? Bueno, en primer lugar, el autor da un consentimiento simbólico, diría yo. Yo lo contacto porque me parece un asunto de respeto, y poniéndome en su lugar, yo también quisiera que la gente algún día tradujera algo mío, cosa que no creo porque escribo solamente en español. Que la gente también hiciera lo mismo conmigo, que me contactaran de, voy a traducir algo que usted escribió. Bueno, gracias, le agradezco. El caso, si le entiendo bien el caso que usted dice, es cuando el autor queda muy insatisfecho con la calidad de la obra. Conozco un par de casos, y curiosamente los 2 casos que conozco fueron de obras en alemán que se tradujeron al inglés. No sé por qué, no quiero decir que hay un patrón ahí, simplemente para mí es un dato curioso, son los 2 casos que conozco. Y después, la segunda traducción, la traducción ha sido al español, pero los autores le han mencionado muy expresamente al traductor, usted haga como que la traducción al inglés no existe, porque tiene muchos problemas. Bueno, ya hablamos del caso de que la teoría pura del derecho de Kelsen fue retraducido. Imagino que es un trabajo superior al original, tiene que serlo. De hecho, para eso se retradujo. Así como sucede en español, no veo ningún inconveniente para que suceda en otros idiomas. El caso, otra vez el ejemplo de Alf Ross. Oxford acaba de publicar en inglés nuevamente la gran obra de Alf Ross. Y Sebastián me ayuda otra vez con el nombre. Sobre el derecho y la justicia. El derecho y la justicia. Obra clásica de Alf Ross, ¿no? On Law and Justice. Correcto. Traducida nuevamente al inglés porque el original es en danés, y con un maravilloso prólogo de Jacob van Holten, un profesor de Copenhague. Es una edición muy cuidada, pero no es la primera traducción al inglés de este libro. La primera siempre se mencionó que tenía grandes déficits, que tenía muchos problemas, que términos que en danés se diferenciaban, en inglés se unieron, perdiéndose por completo la diferenciación. Eso fue lo que siempre se ha dicho. Y entonces el libro volvió a ser traducido. Ya no está Alf Ross. El que estaba molesto, creo que, no sé si fue en algún momento Alf Ross, pero quienes podían leerlo en danés sabían que se había perdido muchísimo. Este chisme jurídico comenzó a circular del danés a otros idiomas, y entonces prácticamente desde que yo estudiaba de derecho, yo sabía de que la gente decía que la traducción al inglés era muy mala. Curiosamente, la traducción al español parece que sí respetó eso, la de Carrión. Entonces, nadie se ha planteado volver a traducirla al español. Sí, yo creo que un autor puede quedar muy insatisfecho y buscar en un futuro quién la traduce. Claro. Claro, pero eso implicaría también que el autor tenga un conocimiento del idioma, como para poder tener un criterio claro, ¿no? Sí. ¿Cómo lo evalúa en caso de que, por ejemplo, Alf Ross supongo que no sabía español? No, esto solamente suele evaluarse por una segunda generación, digamos como sus discípulos.
daneses que saben inglés. Los escandinavos suelen ser muy abiertos a aprender otros idiomas y manejan un nivel de inglés muy, muy alto. Entonces, rápidamente alguien se dio cuenta de la traducción al inglés no es muy buena. Puede que hasta el mismo Alf Ross se haya dado cuenta, pero aquí estoy especulando simplemente. Entonces, sí, el autor puede saber de que una traducción no está bien y en un futuro estar abierto a retraducciones. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Campos. Vamos a la última pregunta. Y mientras tanto, por favor, anótense en el chat, ¿verdad? Porque necesitamos dejar constancia de su presencia y luego damos las palabras de cierre, ¿no? Vamos entonces con Daniel Cáceres, quien también había levantado la mano. Vamos a habilitarle para que pueda. Adelante, Daniel. Muy buenos días. También soy estudiante de Derecho de la UNAM, de Filosofía del Derecho. Y bueno, la pregunta es precisamente que en los libros de Derecho, cuando el autor utiliza una definición de un término, pero que al traducirlo al idioma, por decirlo así, del alemán al español, se puede identificar que, que cuando está ese término se identifican dos términos distintos por el uso del concepto. Lo que me puedo referir es un ejemplo básico sería como que el autor utilice de manera indistinta los conceptos de resolver o rescindir, pero que en el idioma español tienen dos distinciones, o sea, se utilizan de manera distinta. Sí, ¿Cuál es el problema en eso o cómo se resuelve? si estamos ante el caso que el autor todavía vive, yo lo contactaría para explicarle muy bien el problema que tenemos en español. Y si uno se lo explica, creo que lo puede entender. Y le puede decir como, me refiero a este caso que usted dice que existe, por ejemplo, en su sistema jurídico, y en el mío no me estoy refiriendo a este. Perdón. Ya no recuerdo exactamente cuál era el término, pero aquí hubo un pequeño problema con no problema. Había un término que el autor utilizaba indistintamente en alemán, y yo le dije que en español podía existir, podía ser esto o esto. Y el autor me dijo, ambas. Entonces, eso también puede pasar. El que algo pueda traducirse de dos formas distintas, es un fenómeno también en dos vías. Yo me he encontrado, y intento no hacerlo, pero en ocasiones he tenido que hacerlo, que es no traducir un término. En algunas ocasiones, un autor para un determinado fenómeno pone muchos adjetivos en su idioma, pero varios de esos coinciden en español solamente con uno. Eso demuestra que el español tiene, por ejemplo, un término que es más comprensivo en ese punto que el idioma original. Y entonces uno en español no va a poner dos veces la misma palabra. Entonces, y la idea se mantiene. Entonces, lo que yo he optado, comentándolo con el autor, usualmente es como, en español ya esta palabra define a esta y también a esta. Entonces, este término, aquí como está este adjetivo, no lo voy a traducir. Y el autor ha comprendido y al final no se ha traducido. Porque es un fenómeno que va en dos vías. Uno puede encontrarse en otro idioma con algo que significa dos palabras en nuestro idioma, pero también uno puede encontrarse con palabras que significan varias cosas en otros idiomas. Ellos usualmente no lo ven porque traducen menos de nuestro idioma, probablemente en derecho al de ellos, pero puede suceder. Bien, bueno, vamos a ir cerrando entonces poco a poco. Voy a compartir la pantalla únicamente en el sentido de mostrarles aquí la imagen que comentaba el doctor, ¿no? Que el doctor justamente decía que representaba justamente lo contrario, ¿no? Y lo hago por eso, para como refrescar ese punto de la imagen que tenía un sentido. Y lo otro, para agradecer a quienes nos han permitido este espacio, ¿no? Que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Departamento de Teoría e Historia y la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica,
quienes se encuentra representada en este momento. Tenemos aquí a su presidenta, la doctora Carolina Ovares. Y bueno, que quede la imagen ahí y el doctor Campos está levantando la mano. Adelante. No quisiera ir sin dejar preguntas sin responder. Por cuestiones de tiempo tiene que ser así, pero quienes tienen preguntas, por favor, pueden hacérselas llegar a Sebastián. Sebastián me las puede llegar hacer llegar a mí. Y yo con mucho gusto les daré mi opinión. Muchísimas gracias, doctor Campos. Bueno, ya saben, me pueden escribir directamente al correo o en alguna clase. Ya si son alumnos míos, pues ahí la podemos atender. Y si no son alumnos míos, bueno, pueden entrar a alguna de nuestras clases para plantearlo, ¿no? Bueno, sin más que agregar, estamos aquí recibiendo el mensaje de la doctora Ovares, presidenta de la asociación, ¿verdad? Manifiesta que se agradece, ¿verdad?, por esta actividad y que están muy satisfechos con la calidad de la actividad, ¿no? De verdad que agradecemos porque el doctor Campos, digamos, es un préstamo que nos hace la Asociación Costarricense y que esperamos además que vengan muchas otras actividades, ¿verdad?, que sean conjuntas entre ambas escuelas de Derecho y entre también ámbitos de desarrollo intelectual que tanto requiere nuestra amada Centroamérica, tan pronta a cumplir sus 200 años de independencia. Así que creo que todo se da en un muy buen contexto, ¿sí? Bueno, sin más que agregar entonces, pues damos por clausurada la jornada. Esperamos seguir con este nivel de participación. Les agradezco a todos quienes han estado acá, que han hecho muy buenas e interesantes preguntas. Y pues damos por clausurado este evento. Feliz día y que tengan muchos éxitos en sus actividades venideras. Muchas gracias.